Imagina por un momento que el mundo entero se ha reducido a $50 y al llanto silencioso de un amigo que no entiende por qué lo estás abandonando en la puerta de una licorería mugrienta. Te hablo de una cifra que hoy no pagaría ni una cena en un restaurante decente de Beverly Hills, pero que para un hombre desesperado en el invierno de su vida representaba la diferencia entre comer un día más o morir de hambre en el anonimato total de una terminal de autobuses. Esta es la historia de un hombre que hoy vale cientos de millones de dólares. Un icono cuya silueta es reconocida desde las estepas de Asia hasta los rascacielos de Nueva York, pero que antes de ser un mito, fue un paria con la mitad del rostro paralizado y una maleta llena de rechazos. Te hablo de Sylvester Stallone, pero no del hombre que sube las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia rodeado de vítores, sino del joven que vendió a su mejor amigo, su perro Butkus, porque no podía permitirle el lujo de seguir pasando hambre a su lado. ¿Alguna vez has sentido que el destino se ha ensañado contigo de una forma casi personal? Como si cada puerta cerrada fuera un clavo más en el ataúd de tus ambiciones. Quizás hoy, al escuchar este relato de resistencia absoluta, comprendas que los muros que hoy te detienen no son más que el escenario de tu futura victoria. Míralo ahora, un gigante de la industria, pero recuerda siempre que su imperio no se construyó sobre el talento puro o la suerte, sino sobre las cenizas de una humillación que habría destruido a cualquiera que no tuviera una voluntad de hierro. Todo comenzó en 1946 en una zona de Manhattan llamada Hell's Kitchen, un nombre que resultaría profético para el fuego en el que se forjaría su carácter. El nacimiento de Sylvester no fue un evento de alegría radiante, sino una tragedia médica que marcaría su rostro y su voz para siempre. Un error con los forceps durante el parto dañó un nervio craneal, dejándolo con una parálisis parcial en el lado izquierdo de su cara. ¿Te imaginas el peso de crecer en un mundo obsesionado con la imagen llevando una marca de nacimiento que te hace hablar con dificultad y te da una expresión perpetuamente triste? Los médicos dijeron que era una discapacidad. Stallone decidió, años más tarde, que sería su firma distintiva. Pero antes de esa epifanía, hubo años de burlas crueles en el patio del colegio y una sensación constante de no pertenecer a ninguna parte. Su infancia fue un desfile de hogares rotos y escuelas para jóvenes problemáticos, un entorno donde la violencia era a menudo el único lenguaje disponible. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, nació una chispa de rebeldía, una negativa rotunda a aceptar que su vida estaba escrita por otros. Sylvester no buscaba la compasión, buscaba un escenario donde sus limitaciones se convirtieran en su mayor fortaleza. Esta es la historia de cómo un niño al que todos llamaban tonto o deforme decidió que se convertiría en el héroe de su propia epopeya, sin importar cuántos golpes tuviera que recibir en el camino, porque al final del día, lo que define a un hombre no es la fuerza con la que golpea, sino la capacidad de seguir adelante después de haber sido derribado una y otra vez por la vida misma. El joven Sylvester llegó a Nueva York con poco más que un sueño que parecía un insulto para quienes lo rodeaban. Quería ser actor. Imagina la escena. Un hombre con dificultades en el habla, un rostro que no encajaba en los estándares de la época y una falta total de contactos en la industria, presentándose en agencias de casting donde los secretarios ni siquiera levantaban la vista del escritorio. Fue rechazado más de 1500 veces. No es una cifra exagerada para el efecto dramático. Es el recuento real de una lucha diaria contra la indiferencia de un sistema que lo consideraba invisible. Durmió en la terminal de autobuses de la autoridad portuaria durante 3 semanas porque no tenía para pagar el alquiler de una habitación infectada de ratas. El frío de Nueva York se le metía en los huesos, pero el fuego de su ambición era más fuerte que cualquier invierno. Trabajó limpiando jaulas de leones en el zoológico de Central Park y como acomodador de cine, viendo una y otra vez las películas que él soñaba protagonizar mientras los clientes le tiraban palomitas. ¿Cuántas veces habrías abandonado tú después del rechazo número 100? ¿Después del 500? Stallone continuó porque entendía una verdad profunda que la mayoría olvida. El mundo no te da lo que quieres, te da lo que eres capaz de soportar. Su desesperación llegó a tal punto que participó en una película de contenido adulto por apenas $200, una decisión que años más tarde usarían para intentar avergonzarlo,
pero que en aquel momento fue simplemente un acto de supervivencia animal. Fue en ese abismo de miseria donde apareció Butkus, un perro Bull Mastiff, que se convirtió en su única familia. Compartían la misma hambre y el mismo techo goteante. Butkus no juzgaba su forma de hablar ni su falta de éxito. Simplemente estaba allí, un recordatorio viviente de que aún había algo que amar en un mundo que lo despreciaba. Pero el hambre no tiene sentimientos. Cuando ya no quedaba nada que vender, cuando el frío era insoportable y el estómago de su perro rugía tanto como el suyo, Stallone tomó la decisión más dolorosa de su vida. Se plantó frente a una licorería y ofreció a su mejor amigo al mejor postor. Un hombre le dio $50. Stallone caminó de regreso a su soledad con el dinero en el bolsillo y el alma hecha pedazos, sintiendo que había fallado en lo único que le quedaba: proteger a quien lo amaba incondicionalmente. Si alguna vez has sentido que has tocado fondo, recuerda este momento en la vida de Stallone. No era solo pobreza material, era una bancarrota espiritual. Pero el destino, en su infinita ironía, estaba preparando el giro más espectacular de la historia del cine. Pocas semanas después de haber vendido a su perro, Stallone entró en un cine para ver una pelea de boxeo entre el gran Muhammad Ali y un desconocido llamado Chuck Wepner. Todos esperaban que Ali aniquilara a Wepner en segundos, pero lo que Stallone vio fue a un hombre que se negaba a caer, que recibía castigo tras castigo y seguía de pie, desafiando la lógica y la gravedad. En ese momento, en la oscuridad de la sala, la chispa se convirtió en incendio. Salió del cine y escribió durante 20 horas seguidas, sin parar, impulsado por una fiebre creativa que no era otra cosa que su propia vida proyectada en el papel. Así nació Rocky Balboa. El guión no trataba sobre el boxeo, sino sobre un hombre que solo quería llegar a la distancia, que quería demostrarse a sí mismo que no era un fracaso. Cuando finalmente terminó, Stallone sabía que tenía oro puro entre las manos, pero el mundo aún no estaba listo para dárselo todo. Llevó el guión a los productores y les encantó. Le ofrecieron $75,000 por los derechos, una fortuna para alguien que vivía con $50 robados al afecto de su perro. Pero Stallone puso una condición innegociable. Él debía ser el protagonista. Los productores se rieron. Querían a una estrella establecida, a alguien como Burt Reynolds o James Caan. Stallone dijo que no. Le ofrecieron $125,000. Dijo que no. Subieron la oferta a $250,000. Imagina la presión, el hambre recordándole su debilidad, la imagen de su perro vendida por 50 billetes, y aún así, este hombre se mantuvo firme. Finalmente, le ofrecieron $350,000 por el guión con la condición de que él se hiciera tos a un lado. Stallone, con menos de $100 en el banco y sin saber de dónde vendría su próxima comida, volvió a decir que no. Sabía que si vendía su sueño, se convertiría en otro fantasma de la terminal de autobuses, pero si apostaba por sí mismo, podría cambiar la historia. Su determinación fue tal que los productores finalmente cedieron, pero con una oferta insultante: $35,000 por el guión y el papel principal, con un presupuesto de producción tan bajo que casi garantizaba el fracaso. Stallone aceptó de inmediato. Lo primero que hizo con ese dinero no fue comprarse ropa nueva ni mudarse a un hotel de lujo. Fue directo a la licorería donde había vendido a Butkus. Esperó durante 3 días hasta que el comprador apareció. Cuando finalmente lo vio, Stallone le imploró que le devolviera al perro. El hombre, viendo la desesperación del actor, se aprovechó de la situación y le exigió $3,000 por el animal que había comprado por 50. Stallone pagó cada centavo sin dudarlo. Recuperó a su amigo y lo convirtió en una estrella, haciendo que Butkus apareciera en la película como el fiel compañero de Rocky, porque para Stallone el éxito no valía nada si no podía compartirlo con aquellos que estuvieron con él en la oscuridad. El rodaje de Rocky fue una batalla constante contra la falta de tiempo y recursos. Filmaban en las calles de Filadelfia sin permisos, corriendo para evitar a la policía, con Stallone sufriendo lesiones físicas reales para dar veracidad a las escenas. No había dinero para efectos especiales, así que el sudor y la sangre eran auténticos. Stallone no estaba actuando, estaba exorcizando cada rechazo, cada burla sobre su rostro, cada noche de hambre.
Cuando la película se estrenó en 1976, ocurrió lo impensable. No fue solo un éxito, fue un fenómeno cultural que sacudió los cimientos de la sociedad. La historia del perdedor que tiene una oportunidad entre 1.000.000 resonó en el corazón de un mundo que necesitaba creer en los milagros. Rocky fue nominada a 10 premios de la Academia y ganó 3. Mejor película. El hombre al que le habían dicho que no podía hablar, que no podía actuar, que su rostro era inadecuado, estaba ahora en el podio más alto de la industria. Pero la verdadera victoria de Stallone no fue la estatuilla dorada, sino el haber mantenido su integridad cuando todo lo invitaba a venderse. ¿Cuántas veces has estado a punto de negociar tus principios por una salida fácil? Stallone nos enseña que el camino largo, el camino del riesgo absoluto, es el único que conduce a una gloria que el tiempo no puede borrar. Su ascenso no se detuvo ahí, pero la vida, fiel a su naturaleza, volvió a ponerlo a prueba. A pesar del éxito de Rocky, el fantasma del One Hit Wonder lo perseguía. La industria quería encasillarlo o verlo caer. Fue entonces cuando decidió que no sería solo una cara en una película, sino un creador de mitos. Así nació Rambo, otro personaje que encarnaba el dolor de una generación olvidada. Stallone se convirtió en el arquitecto de su propia carrera, escribiendo, dirigiendo y protagonizando las historias que definieron la década de los 80. Sin embargo, detrás del brillo de las luces y el rugido de los motores, había un hombre que seguía luchando con sus propios demonios internos. La fama trajo consigo una presión inmensa y una serie de fracasos comerciales que lo llevaron a ser ridiculizado nuevamente por los críticos. Le llamaron acabado, más veces de las que él podía contar, pero cada vez que el mundo lo daba por muerto, Stallone regresaba con una nueva reinvención. ¿Sabes por qué? Porque él entendía que el éxito no es un estado permanente, sino una serie de asaltos. En una de las escenas más famosas de la saga de Rocky, el personaje le dice a su hijo una verdad que es, en realidad, la filosofía de vida de Stallone. El mundo no es todo alegría y color, es un lugar áspero y feo, y no importa qué tan duro seas, te pondrá de rodillas y te dejará ahí permanentemente si se lo permites. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea tan duro como la vida. Pero no se trata de qué tan duro golpees, se trata de qué tan duro puedes ser golpeado y seguir avanzando. Escucha bien esas palabras porque están escritas con la tinta de su propio sufrimiento. No es un guión de cine, es un manual de supervivencia para ti que estás escuchando esto y sientes que las fuerzas te fallan. La vida te va a golpear, eso es una certeza matemática. Te va a quitar cosas que amas, te va a cerrar puertas en la cara y te va a decir que no eres lo suficientemente bueno. La pregunta no es si serás golpeado, sino si tendrás la voluntad de levantarte por 15ª vez cuando el árbitro del destino ya está contando hasta 10. Stallone pasó por la pérdida de un hijo, por cirugías que casi lo dejan inválido debido a sus propias acrobacias en el cine, y por periodos donde su carrera parecía una reliquia del pasado. Y sin embargo, a los 60 años, volvió a ponerse los guantes para una última película de Rocky, demostrando que la edad es solo una cifra cuando el espíritu sigue teniendo hambre. Se reinventó con Los Mercenarios, reuniendo a las leyendas del pasado para demostrar que el valor no caduca. Su trayectoria es una oda a la longevidad y al rechazo absoluto a ser enterrado antes de tiempo. Mira el contraste de vender a su perro por $50 a ser una de las figuras más respetadas y ricas de la historia. Pero si le preguntas a él, te dirá que el momento más rico de su vida fue cuando volvió a ver a Butkus moviendo la cola en aquella licorería. El dinero es una herramienta, la fama es un eco, pero la lealtad a uno mismo es lo único que nos permite dormir en paz. Tú que buscas una señal para no rendirte, mírate en el espejo de Stallone. No veas solo al hombre musculoso de la pantalla. Ve al niño con el rostro torcido que decidió que sería un rey. Ve al hombre que durmió en una terminal de autobuses y que hoy tiene una estatua de bronce en la ciudad que lo vio nacer como leyenda. Tu lucha de hoy es la infraestructura de tu éxito de mañana. No desprecies tus cicatrices, porque son los mapas de tus victorias futuras. No temas al silencio del rechazo,
porque es el espacio donde se gesta tu grito de triunfo. Stallone nos enseñó que ser un héroe no significa no tener miedo, sino tener el valor de enfrentarlo con las manos desnudas y la cabeza alta. Su vida es un testamento de que la mediocridad es una elección, no un destino. Tú puedes elegir ser la víctima de tu historia o el autor de tu propio guión. Puedes vender tu perro y quedarte en la miseria, o puedes usar ese dolor para escribir la obra maestra que cambiará el mundo. La distancia entre el fracaso y la gloria es exactamente la misma que la que recorre un hombre decidido a dar un paso más. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que alguien que no ha sangrado contigo te diga lo que puedes lograr. Stallone ignoró a los expertos, ignoró a los médicos, ignoró a los críticos y al final, el mundo entero tuvo que aprender su nombre. Este es el poder de la obsesión saludable, de la fe ciega en el propósito que arde en tu pecho. Recuerda, no importa cuántas veces te hayan dicho que no, solo necesitas un sí que valga la pena, y ese sí suele venir de ti mismo antes que de cualquier otro. El imperio de Stallone comenzó con un hombre, un perro y una idea. El tuyo puede comenzar hoy mismo con la decisión de no volver a aceptar las migajas que la vida intenta ofrecerte. Levántate, sal de tu terminal de autobuses mental, recupera a tu Butkus y empieza a escribir. El mundo está esperando a su próximo Rocky, y ese podría ser tú si tienes el valor de ir a la distancia. La grandeza no es un regalo del cielo, es el botín de guerra de quienes se atrevieron a pelear por ella en el barro. Stallone nos mira desde la cima, no para presumir su altura, sino para recordarnos que el camino está abierto para cualquiera que esté dispuesto a sangrar por sus sueños. Que su historia sea el eco que resuene en tus oídos cuando pienses en rendirte. Que su voz, áspera y marcada por el destino, te susurre que un asalto más siempre es posible, porque al final de la jornada, lo que queda no es el dolor del golpe, sino la satisfacción de haber permanecido de pie cuando todos esperaban que cayeras. La vida de Sylvester Stallone es la prueba de que el ser humano es una fuerza de la naturaleza capaz de doblegar la realidad a su voluntad. No eres un accidente, no eres un error, eres una posibilidad infinita esperando ser activada por el fuego de la determinación. No busques la aprobación de los que se quedan en la orilla, busca el horizonte de los que se atreven a cruzar el océano. Tu perro te espera, tu guión está sin terminar y el ring de la vida tiene las luces encendidas. Es hora de demostrar de qué estás hecho. Es hora de ser el héroe que el niño que fuiste siempre quiso tener. No te detengas hasta que el mundo entero sepa que, a pesar de todo, tú también llegaste a la distancia. Que este sea el primer día de tu imperio, el día en que decidiste que tu parálisis no era un obstáculo, sino el motor de tu vuelo. Adelante, el primer asalto acaba de comenzar y tú tienes la ventaja. Ahora ya sabes que el fracaso es solo un estado temporal para los que tienen un plan eterno. Sé fuerte, sé audaz y sobre todo, mantente de pie. El éxito no es para los más rápidos ni para los más fuertes, sino para los que nunca se cansan de levantarse. La historia de Stallone terminó en gloria porque él se negó a aceptar cualquier otro final. Escribe el tuyo con la misma ferocidad. El mundo está mirando. No lo decepciones. No te decepciones a ti mismo. Sé tu propio Rocky. Sé tu propio Stallone. Sé la leyenda que el mañana necesita contar hoy. La oscuridad de la licorería ha quedado atrás. Ahora te toca a ti brillar con la intensidad de 1000 soles. Este es tu momento, esta es tu historia y este es el final del principio de tu grandeza. Nunca olvides que el hombre que vendió a su perro por $50 es el mismo hombre que compró el mundo con su voluntad. Tú tienes esa misma semilla dentro de ti. Hazla crecer, hazla rugir y haz que el universo entero se incline ante la belleza de tu resistencia. La victoria te está esperando a solo un paso de tu mayor miedo. Dalo ahora y no mires atrás. El camino está libre, la gloria es tuya. Levántate y camina hacia ella con el orgullo de un guerrero que sabe que lo peor ya pasó y que lo mejor está por escribirse. Este es el legado de Stallone y ahora es también tu mandato. Ve y conquista tu propio destino. El eco de tus pasos será la música que inspire a las generaciones venideras. No hay nada que pueda detener a un corazón que ha decidido que ya no tiene miedo a perder,
porque en esa falta de miedo reside la verdadera omnipotencia del espíritu humano. Seamos grandes, seamos eternos, seamos Stallone en nuestro propio escenario. El tiempo es ahora, el lugar es aquí, y la victoria es inevitable para el que no sabe cómo deletrear la palabra rendición. La luz de la pantalla de tu vida se enciende en este instante. Asegúrate de que sea una película que valga la pena vivir, porque al final, la única estatua que importa es la que construyes dentro de tu propia alma con cada acto de coraje. Adelante, campeón, el mundo es tuyo.